Vamos a continuar con esta parte de lo que es el desarrollo de materiales biodegradables y en este caso yo voy a empezar, a diferencia del compañero anterior, de hecho los materiales son muy parecidos en cuanto a los componentes, fibras naturales y un polímero biodegradable, pero yo voy a empezar con un poco con la parte de la, bueno, yo vengo del Centro de Investigación Científica de Yucatán, ahí para los que no conocen Yucatán, pero sí conocen Cancún, estamos en la misma península, y dentro de lo que es la unidad de materiales nosotros trabajamos con materiales compuestos, hemos trabajado con materiales compuestos con fibras naturales desde hace mucho tiempo, empezando con el nequén, pasando con agaves y otro tipo de fibras. Y les decía de la parte de deformación, porque yo trabajo con materiales plásticos, principalmente, a diferencia del compañero que él empezó hablando de la especie vegetal, yo voy a empezar hablando del por qué queremos utilizar o por qué se ha visto la importancia de desarrollar ese tipo de materiales. Cuando nosotros hablamos de los polímeros, sabemos muy bien que la gran contaminación que generan este tipo de materiales, debido a que, más bien a su uso, a su gran uso que ha tenido, no tanto a su degradación, porque de hecho la principal ventaja del uso de polímeros es precisamente su resistencia a la degradación. Eso fue uno de los que impulsó su aplicación y su alto consumo, pero también es cierto que estos tipos de materiales es un problema de contaminación, sobre todo en el manejo de desechos sólidos municipales, donde la principal contribución a este problema de contaminación son el sector de empaque. Sobre todo aquel empaque que es de un uso inmediato, se usa, se mancha, se tira y enseguida se está desechando. Todo esto ha conducido a desarrollar algunas alternativas que buscan solucionar este problema. Hay reciclado de polímeros, buscar recuperar la energía, diversos aspectos, y uno que se ha desarrollado últimamente es lo que se conoce como plásticos verdes, que tiene que ver con el hecho de que nosotros podemos obtener polímeros a partir de microorganismos que pueden producir polímeros, también pueden utilizar como fuentes de carbono azúcares provenientes ya sea de almidón de maíz y pueden generarse lo que vendría siendo, aquí no se va a ver, pero bueno, aquí se ve la cadena de cómo se podría desarrollar un material, incluso este es un material comercial que se conoce como poliácido láctico, que proviene a partir del almidón de maíz, se puede sintetizar un monómero, ese monómero se polimeriza, a través de bacterias se produce el monómero, ese monómero después es el que se va a polimerizar y nos va a formar el polímero. Y podemos ver, esa es la estructura del PLA, ¿sí? Si se acuerdan de la gente que trabaja con bioquímica, tenemos entonces un enlace etérico que es muy fácilmente atacado por los microorganismos y eso hace que este material sea altamente biodegradable, ¿sí? Pero al mismo tiempo que es biodegradable, posee propiedades similares a los plásticos que provienen del petróleo. Entonces se ha estado utilizando este tipo de material para diversas aplicaciones y una de las aplicaciones es, como les dije, para el empaque. Realmente lo que son los materiales compuestos con polímeros sintéticos tales como el poliestireno, el polipropileno y algunos otros ha agradado el desarrollo de un gran material que se conoce como madera plástica compuesta que tiene ya aplicaciones en el campo de lo que es la industria de la construcción, incluso en la industria automotriz. De hecho yo presenté un póster allá donde se desarrolla un material plástico utilizando fibra de agave con polipropileno para hacer láminas acanaladas. El problema es que este material, en este caso yo requiero una alta durabilidad, no puedo utilizar un material biodegradable porque yo lo que quiero es que este material tenga un tiempo de vida muy largo. Pero en el sistema, en el área de empaques, sí necesito que este material se degrade rápidamente, sobre todo cuando se va a los rellenos sanitarios, donde ya no va a haber una reutilización, y eso me va a permitir, entonces si yo combino lo que son fibras naturales con un plástico biodegradable, voy a tener lo que se conoce como un material compuesto verde, que va a ser capaz de poder ser biodegradable, ¿no? Entonces la característica de un material compuesto verde es que proviene de una fuente renovable, en este caso las fibras naturales y los plásticos biodegradables que provienen, en este caso del almidón, y que también pueden ser biodegradables y compostables. En este caso, la fuente de fibras que vamos a utilizar, de fibra natural, van a ser los residuos de agaves. En el caso de los agaves, ya sea para la producción de licor, como en el caso de los agaves mezcaleros o tequileros, o en el caso de los agaves que son utilizados para fibras, en ambos casos se generan residuos lignocelulósicos, además de los residuos que ya han hablado, como vinazas, el jugo de nequén,
Por ejemplo, ahí se ven las imágenes de lo que es el bagazo de agave tequilana, el caso del bagazo de agave producto de la desfibración de las hojas, y también se obtienen residuos en el campo, como en el caso de Nequén, que son los troncos que quedan después de la cosecha de las últimas hojas. ¿Sí? En el caso de los agaves se genera una gran cantidad de residuos. Ya se ha reportado por algunos compañeros que cada año, en el 2013 se generaron 750, se aprovecharon o se utilizaron 756,000 toneladas de agave para generar tequila. Pero este agave, la piña que se está utilizando, representa nada más el 50% del peso de la planta. Todo lo demás es material que puede ser aprovechada para generar otros tipos de productos, sobre todo que este tipo de materiales está compuesto por fibras lignocelulósicas, que tienen como componentes principales celulosa y hemicelulosa lignina, y están arregladas en la planta en forma de fibras, unas fibras que están estructuradas en forma de fibras enteras, fibras más pequeñas, microfibrillas, y hasta llegar a las cadenas de celulosa. ¿Sí? Entonces el objetivo de este trabajo básicamente fue evaluar la factibilidad de utilizar este tipo de fibras de agave para la producción de materiales compuestos verdes. ¿Qué fue nuestra metodología que nosotros utilizamos? Nosotros partimos de fibra de agave tequilana, la cual se molió a un cierto tamaño junto con el poliácido láctico. Esos se mezclaron en un mezclador interno y posteriormente se extruyeron. A diferencia del proceso anterior, que es un proceso en donde se usan fibras largas, aquí nosotros tenemos que reducir el tamaño de las fibras porque el proceso de extrusión es un proceso continuo. Yo puedo obtener diferentes tipos de materiales, perfiles, dependiendo de la salida que yo ponga en el extrusor. Ahí se representa la obtención de una lámina, ¿sí? Después, en el caso de empaques, muchos de esos empaques se van a termoformar. Entonces una placa continua me permite después aplicar un proceso de termoformado y obtener diferentes tipos de empaques. Ahí estamos utilizando también, evaluamos el tamaño de las fibras que incorporamos en el extrusor, así como su contenido de fibras. Posteriormente se hace una caracterización, caracterizamos lo que es la fibra, sus propiedades mecánicas, apariencia óptica, calorimetría diferencial de barrido para ver, en el caso de los materiales compuestos, cómo se comportan térmicamente, y posteriormente también determinamos propiedades mecánicas de los laminados de los materiales. Se cortaron las probetas para las diversas pruebas mecánicas. ¿Qué es lo que estamos reportando como resultados? Lo que se muestra en esta primera gráfica es la descomposición de la fibra. Podemos ver que la fibra de bagazo se descompone aproximadamente, inicia su descomposición arriba de 300 grados centígrados, lo que nos permite entonces utilizar materiales o procesos con temperaturas cercanas de 200 grados centígrados, que son los procesos o las temperaturas en las cuales se procesan la mayoría de los polímeros de uso comercial, de gran volumen, ¿sí? Podemos ver en la parte de superior están las microfotografías de las fibras, donde podemos ver que las fibras varían su diámetro en el orden de 300 a 400 micras, ¿sí? Y las longitudes normalmente en la fibra de agave andan del orden de 12 a 15 centímetros. Nosotros lo tenemos que reducir a fibras de 2 a 3 milímetros para poder procesar en el extrusor. Y podemos ver también que una característica típica de las fibras naturales es su amplia dispersión en cuanto a propiedades mecánicas. En esa gráfica lo que se representa es una curva de esfuerzo contra deformación para fibras individuales. Cada curva es una fibra. Nosotros normalmente necesitamos hacer una medición de aproximadamente 50 fibras para poder tener un valor promedio, ¿sí? Las propiedades mecánicas de las fibras andan en el orden de un esfuerzo de 473 megapascales, un módulo de 1813 megapascales y una deformación de aproximadamente del 20%. Basta con que yo incorpore esta fibra que tiene mayores propiedades mecánicas que la matriz para que yo incremente la resistencia mecánica del material, que esa es la idea de que nosotros desarrollemos entonces los materiales compuestos. Los materiales compuestos buscan dos objetivos. Uno, mejorar propiedades mecánicas, y en este caso, como las fibras son mucho más baratas que el PLA, al incrementar el contenido de fibra, reduzco el costo del material que se puede obtener. Aquí lo que se está mostrando son el comportamiento mecánico de los materiales. Podemos ver cómo la resistencia a tensión se va disminuyendo conforme se va incrementando el contenido de fibra, mientras que el módulo de tensión se mantiene más o menos constante.
En el caso de la otra prueba que también se le hace a los materiales es la resistencia a flexión. Tensión es cuánto mi material va a resistir conforme yo lo voy estirando hasta que se rompe. Y flexión es cuánto resiste a doblarse sin llegar a romperse o si rompe a un determinado valor de resistencia. Podemos ver que la incorporación de las fibras normalmente mejora las propiedades mecánicas con respecto a la matriz. Y si vemos, aquí también podemos ver que hay un efecto del tamaño de fibra sobre las propiedades del material. Algo que se observó también aquí fue muy importante es que nosotros estamos mejorando la resistencia al impacto del material. Conforme nosotros incrementamos el contenido de fibra, la resistencia en impacto que el material va a soportar es mucho más alto. Y esta resistencia a impacto lo estamos atribuyendo a que no hay una buena compatibilidad entre la fibra y el polímero. Entonces las fibras se zafan durante el proceso de impacto y esa energía que la fibra usa para zafarse es almacenada en forma de energía de impacto. ¿Sí? Esta es una primera, todavía estamos iniciando esta parte de este estudio con respecto a lo que son polímeros biodegradables, con respecto a la madera plástica con polímeros normales o no biodegradables. Ya tenemos avanzado el trabajo. Aquí estamos empezando todavía, por eso no tenemos todavía datos de biodegradación, aunque esperamos que la biodegradación sea muy similar a la que tiene el PLA solo. Ya como conclusiones podemos tener que se pudieran obtener laminados de materiales compuestos de fibra de agave tequilana con poliácido láctico hasta un contenido del 40% sin ningún problema. El material se pudo procesar, ¿sí? Las propiedades mecánicas del material, en el caso de la resistencia a tensión, tanto la resistencia a tensión o flexión disminuye con el contenido de fibra, mientras que el módulo normalmente se eleva. Se obtuvo una buena dispersión de las fibras dentro de lo que es la matriz y que la pobre interacción fibra-matriz promueve la disipación de la energía de impacto, pero a través de un mecanismo de zafado de fibras. ¿Sí? También lo que se observó es que las fibras actúan como agente nucleante en el incremento de la cristalización del PLA, que en su momento dado nos puede afectar en las propiedades mecánicas, pero se puede controlar a través del tamaño de partícula. Antes de terminar, quisiera hacer un comercial con respecto a un esquema integral de agave, que es lo que tengo planteado desde hace varios tiempos sobre aprovechamiento de agaves. No solamente es el aprovechar las fibras que en este caso se están produciendo de la piña, sino también aprovechar las fibras que se provienen de las hojas y en un esquema donde también se pueden utilizar todos los residuos que se van generando durante el aprovechamiento, ya sea para la producción de licor o para la producción de fibra, pueden ser utilizados en diferentes esquemas de producción de diversos productos que van desde las fibras mismas, la generación de biogás, el fertilizante, los licores propiamente, las mieles o en su caso las fibras de residuos, utilizarlos para elementos de construcción o en este caso, como lo estoy proponiendo, para sistemas de empaque. Bueno, eso es todo lo que yo tengo. Si tienen alguna pregunta, pues les agradezco su atención. Muchas gracias.